Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por este maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le da a nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite cada día. Vamos a seguir escudriñando lo de este espíritu de Jezabel. Eso es lo que estamos estudiando en esta semana y pues vemos siervo de Dios y rey Acab siendo rey. Ella era la que dominaba y vemos al gran siervo de Dios Elías huyó de ella. ¿Qué podemos esperar en estos tiempos? Si Elías huyó de ella, engañó a profeta, mató varios profetas, sedució, hizo todo un desastre en su tiempo, y ese espíritu fuerte, por eso es de que como es un espíritu del demonio, es donde vemos que es exigente, y lo que ella dice, eso se tiene que hacer. Entonces, si el gran siervo de Dios Elías y Acab siendo rey tenían miedo a ella, ¿qué no puede hacer con aquellos siervos, pastores o líderes o ancianos? Por eso es de que las mujeres se atavían como quieren, y aquellos pastores, aquellos líderes, aquellos ancianos no son quien exhortarle a sus esposas, mientras que la palabra pide que el esposo santifique a su esposa. Pero qué triste y lamentablemente ver en estos tiempos que la autoridad del hombre, no estoy diciendo que todos, pero un 95% de aquellos varones que tienen privilegio en las congregaciones y son líderes de una congregación, la debilidad, no tienen temor a Dios, pero sí tienen miedo a estas mujeres, a sus esposas. Entonces, vamos a seguir dando lectura. Ahora vamos a dar lectura, Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer bajo la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la presencia y la gracia del Señor esté conmigo. Y dice la palabra de nuestro Señor, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Por eso ayer les dije, Jezabel no sabía de todo esto que Acab y Elías estaban llevando a cabo. Perdón. Entonces viene Acab, por miedo a ella, pues tuvo que darle la noticia. Así son muchos líderes y muchos varones en estos tiempos, que todo le tienen que estar diciendo a la mujer qué y qué deben de hacer. Entonces, le dio la noticia. Entonces, ¿cómo se pondría ella de enojada y cómo fue su reacción de ella? Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de uno de los profetas que Elías había matado. Le manda la noticia. Entonces, ¿qué sucedió? Elías se enfrentó a ella, miremos, y siendo un gran siervo de Dios. Entonces, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba
que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y, desen- y, desen- y deseando morir, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Elías huyó de esta malvada mujer, pero siempre Dios, todos aquellos siervos que de veramente son de Dios, o seamos de Dios, Dios cuida de nosotros. ¿Qué sucedió? Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y, y volviendo el ángel de Jehová, por eso dice que este, eh, el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos, o sea, de nosotros. Dice el Salmo: el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Entonces dice: volvió a dormirse, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces Elías no sabía que Abdías había escondido en cueva a 100 profetas. Entonces él Elías vemos hasta dónde llegó, hasta desear la muerte, perdón, y decirle a nuestro Señor pues que le quitara la vida. Era grande su miedo de Elías, porque cuánto tiempo él caminó para que esa maldita mujer no le quitara la vida. Pero siempre Dios estuvo con él, lo guió. Entonces, ¿para qué le era necesario a nuestro Señor este siervo? Sigue diciendo y dice: y le dijo: sal fuera, que saliera de la cueva. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto y un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo:
¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, dejando tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, la explicación de nuestro Señor por medio de la palabra para que nosotros entendamos y comprendamos esta malvada mujer, pues es bien claro y nos damos cuenta que ese espíritu es el que está hasta en los altares en estos tiempos. Dice, y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Para eso le era necesario nuestro Señor el profeta Elías. Y dice, ahora vamos a ver, sigue diciendo, dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, Abel iba a tomar el lugar de Elías. De tu lugar, dice, y el que y el que escapare de espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces nuestro Señor mandó a Elías a ungir a estos varones para hacer limpieza completa y dejar aquellos que de veramente eran de él. Entonces, ahora dice Dios llama a Eliseo. Bueno, voy a darle lectura a estos versículos, pero hasta aquí está la historia de la huida de el profeta Elías, dice. Partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he, que te he hecho yo, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bendito y alabado es nuestro Señor. Ven hasta dónde llega todo esto. Es historia donde ella estuvo metida, esta malvada mujer. Entonces vemos que Acab tomó por esposa a esta maldita mujer, siendo él un una persona que no tenía temor de Dios. Ya él estaba desviado, había abandonado las cosas de Dios, y todavía toma por mujer a esta malvada, y hicieron una pareja usada claramente, no usada por Dios, sino que usada por el diablo. Entonces vemos cómo también
Acab anteriormente buscaba a Elías porque por la sequedad y todo que había proclamado Elías, y luego pues Elías se enfrenta a él y le dice vamos a hacer esto, y hicieron lo que tenían que hacer, pero los falsos profetas que no eran de Dios pues le rogaron a sus dioses y a su dios Baal, y nunca pudieron ver nada. Entonces creyeron al Dios verdadero cuando Elías oró y el fuego cayó sobre el holocausto. Entonces todo esto en, la copia que tengo solo tengo los versículos. Solo tengo versículos ahí cortos, pero no sé si se ve. Pero Dios puso en mi corazón llevar a cabo toda la historia, qué es lo que sucedió, y para que nos demos cuenta de estos varones que le tenían miedo. Era una mujer usada por el diablo. Entonces hoy en día eso es lo que está aconteciendo, que todas esas hembras que usan, o sea, siguen el ejemplo de ella, no son siervas de Dios, aunque así sean líderes de alabanza, o sean, o canten, estén en el grupo de alabanza, o sean esposas de pastores, sean líderes, no son hijas de Dios, porque no toman, por ejemplo, los ejemplos de las santas mujeres, sino que están bien apegadas al espíritu de esta malvada mujer. Entonces, todo lo que se refleja en sus cuerpos es el espíritu de Jezabel, no es el espíritu de Sara, de Rebeca, de María o de Ruth, de las santas mujeres, sino que de la malvada mujer que es del diablo. Entonces, por eso es de que es bueno leer y leer esos personajes, leer la historia de esos personajes para que nos demos cuenta. Y esto lo dice Dios por medio de su palabra. No es de que uno esté en contra o esté criticando a las hermanas hembras. Digo hermanas, pero con ese atavío no son hermanas porque no son hijas de Dios. ¿Eh? Entonces, pero por respeto, pues tal vez cometiendo un error decimos hermana, ¿eh? Pero no son siervas de Dios, ¿eh? Son siervas de Satanás. ¿Eh? Por eso se dice que en las congregaciones hay de todo, que ahí está el trigo y la cizaña, y ellas mismas hablan de esos temas, pero no se ven en un espejo que la piedra de tropiezo y la cizaña son ellas, y ellos por no exhortar, no corregir a sus esposas a vivir una vida con pudor, modestia y decoro, vivir una vida en santidad. Así relinche el diablo como relinche, pero es la verdad, y por eso Dios pide el decoro, pudor y modestia, vivir una vida santa, y si no vivimos en santidad, dice que no le veremos. Entonces esto es lo que Dios nos dio en esta mañana. Mañanas, con la ayuda de Dios, seguimos dando lectura a esta historia. Vamos a ver que, bueno, no, sabemos hija de quién es esta malvada mujer, sabemos hija de quién fue y hasta dónde va a ser su final, cómo fue su trayectoria, cómo ella fue su vida y cómo es que aparece en la iglesia de Apocalipsis y cómo se refleja hoy en día en el tiempo de la iglesia bajo la gracia. Entonces, a nuestro Señor sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.